Hoy continuamos nuestro estudio de la iglesia y les prometí algo que no voy a cumplir la semana pasada. Dije que íbamos a hablar acerca de la iglesia universal el día de hoy, pero me equivoqué. Vi mal mi calendario. El día de hoy estamos hablando acerca del carácter de la iglesia y la semana que viene hablamos de la iglesia universal. Así que no es que no vamos a hablar de eso, pero es importante que primero entendamos un poco acerca del carácter de la iglesia. Ahora, ¿qué es un carácter? El carácter de una persona o de una entidad son ciertos atributos que la hace distinta a otra. Usualmente usamos esa palabra para referirnos a alguien y decimos, ay, qué carácter tan fuerte tiene esa persona. Alguna vez usamos ese término y cuando lo usamos nos estamos tratando de dar a entender, bueno, es muy enojón, ¿no? O es muy directo. Y usualmente la manera en que llegamos a esa conclusión es por medio de una comparación. Ya sea que estamos comparándolo con nosotros mismos o con otras personas de las que conocemos y por eso decimos el carácter. De la misma manera, la iglesia tiene un carácter. Ahora, si bien recuerdan ustedes, la semana pasada hablábamos de que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una entidad legal, la iglesia no es una dirección, ni tampoco un nombre. A veces nos enamoramos de los nombres y creamos marcas y el logo y todo eso, pero todas esas cosas no son una iglesia. La iglesia es un grupo de personas que ha venido a fe en Jesucristo, que ha sido transformado por la sangre del Cordero, han sido bautizados y ahora se reúnen con un mismo propósito. ¿De qué? De alabar a Dios. Si bien recuerdan la semana pasada, y veo algunas caras que no estuvieron la semana pasada, hablábamos de que hay dos maneras que nosotros podemos definir un término bíblico. La primera de esas maneras es por medio de su composición. La mayoría de las palabras, específicamente en el lenguaje bíblico, son palabras compuestas, en otras palabras, que son hechas por medio de palabras más pequeñas. Así que por medio de la composición de una palabra nosotros vemos su definición. De iglesia, si bien recuerdan, decíamos la semana pasada que la definición de iglesia basado en su composición es los llamados fuera, los llamados fuera. Ahora, basado en una interpretación bíblica, expandimos esa definición y solemos decir los que son llamados por Dios fuera del mundo. Pero también hablábamos que podemos definir una palabra y de hecho así es la manera más correcta de definir una palabra por medio de el uso que cierto autor le da a la palabra. En este caso, todos bien sabemos que el autor de la Biblia es Dios mismo. Él inspiró a hombres a que escribieran de la manera que escribieron y el uso que nosotros encontramos de la palabra iglesia es este. Un grupo de personas reunidos por un propósito en común. A lo largo del sermón de la semana pasada, si bien recuerdan, fuimos a diferentes pasajes bíblicos para ayudarnos a construir una definición adecuada de lo que es una iglesia cristiana. Y me gustaría leer para ustedes nuevamente esa conclusión a la que llegamos al final. Y esto fue lo que dijimos la semana pasada, que la iglesia es la asamblea visible de creyentes en Jesucristo, llamados por Dios, que han creído el evangelio, han sido bautizados y han sido añadidos por el Señor. Y que se reúnen regularmente, aquí viene el propósito, con el propósito de adorar a Dios, oír su palabra, participar de las ordenanzas, edificarse mutuamente, orar corporativamente, ejercer disciplina, tomar decisiones y ofrendar conforme a la voluntad de Cristo nuestro Señor. Si alguna vez usted se ha preguntado por qué hacemos lo que hacemos cuando nos reunimos por la iglesia, bueno, es por esta razón, porque seguimos el sistema regulativo de lo que nos dice la Escritura que tenemos que hacer cuando nos reunimos como
creyentes. Ahora, interesantemente, esta definición no es algo que su pastor se inventó la semana pasada o que copió a una persona reciente. De hecho, esta definición, con un poco de variación en palabras y enfoques, ha sido la definición que hemos tenido de la iglesia a lo largo de la historia, porque eso es lo que la Escritura nos enseña. Usted tal vez ha escuchado en el pasado acerca de una confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? No me refiero al momento en el que uno viene a fe en Jesucristo, sino me refiero a un documento. Una confesión de fe simple y sencillamente es un documento escrito en el cual nosotros expresamos lo que creemos y afirmamos que la Biblia enseña. Si bien sabemos, todo mundo dice que cree en la Biblia, pero muchas veces las conclusiones a las que llegan son diferentes. Por esa razón es necesario que nosotros definamos a qué nos referimos cuando decimos que creemos en la Biblia. Y eso es lo que es una confesión de fe. Simplemente es un escrito, un documento en el cual un grupo de personas expresan lo que creen acerca de la enseñanza de la Escritura. Y esa definición, la razón que les hablo de confesión de fe, es porque esa definición a la que nosotros llegamos es extremadamente similar, casi igual a lo que todos los cristianos a lo largo de la historia han creído. Déjenme les doy unos ejemplos de definiciones que cristianos como tú y yo hace muchos años concluyeron que se significaba la iglesia. Uno de ellos lo encontramos en la confesión de Augsburgo de 1530. ¿Quién estaba aquí en 1530? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Pero mire lo que ellos dijeron acerca de la iglesia. Después de haber hecho un estudio como el que nosotros hicimos de la Escritura, ellos concluyeron lo siguiente: la iglesia es la congregación de los santos en la cual el evangelio es rectamente enseñado y los sacramentos rectamente administrados. Ahora, necesito dar una nota pequeña acerca de la palabra sacramento. ¿Qué nos recuerda a nosotros cuando oímos la palabra sacramento? La Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Pero es importante que notemos que la definición que una iglesia protestante da a la palabra sacramento es diferente a la que la Iglesia Católica Romana da. Cuando uno como protestante usa sacramento, y de hecho en nuestros tiempos no lo usamos mucho por esa razón, para evitar confusión, pero un sacramento, estas personas lo que tenían en mente es una ordenanza del Señor. Y como a los bautistas nos gusta todo simple, decidimos simplemente usar esa palabra, ordenanza, para no confundirnos. Pero es lo que ellos están diciendo ahí. Ahora escucharemos esa palabra nuevamente en las siguientes definiciones. Pero unos años después, 31 años más tarde, se escribe otra confesión de fe. Y es la confesión de Belga de 1561, la cual escribió una definición un poco más larga acerca de la iglesia. Nos dice lo siguiente: las señales por las que se conoce la verdadera iglesia son estas. Si en ella se predica la pura doctrina del evangelio, si mantiene la pura administración de los sacramentos o ordenanzas, según fueron instituidos por Cristo, si se ejerce la disciplina eclesiástica para castigar el pecado, en resumen, si todas las cosas se administran según la pura palabra de Dios, se rechaza todo lo que es contrario a ella y se reconoce a Jesucristo como la única cabeza de la iglesia, de este modo puede conocerse con certeza la verdadera iglesia de Jesucristo. Después, años más tarde, casi 100 años, más de 100 años después, nace la confesión metodista de 1784. Y nuevamente ellos dicen algo extremadamente similar. Ellos concluyeron: la iglesia de Cristo es una congregación de hombres fieles en la que se predica la palabra pura de Dios y se administran debidamente los sacramentos según la ordenanza de Cristo en todo aquello que necesariamente se requiere por la misma. Comienzan a ver las similitudes que tenemos aquí. Santos llamados por Dios, que están bajo ¿quién?
bajo Cristo se someten a Jesús. Comenzamos a ver un patrón muy similar. Años más tarde, en el 1861, los suecos también crearon una confesión y le llamaron la Confesión Bautista Sueca. Y ellos escribieron lo siguiente: creemos que una verdadera iglesia cristiana es una unión de cristianos creyentes y bautizados que han pactado esforzarse por incumplir todo lo que Cristo ha ordenado, sostener el culto público bajo la guía del Espíritu Santo, elegir entre ellos pastores o supervisores y diáconos, administrar el bautismo y la cena del Señor, practicar la disciplina cristiana de la iglesia, promover la piedad y el amor fraternal y contribuir a la definición general del Evangelio. También que cada una de tales iglesias es un cuerpo independiente, libre en su relación con otras iglesias cristianas y que solo reconoce a Cristo como su cabeza. ¿Se dan cuenta cómo a los bautistas nos gusta hablar mucho? Es la definición más larga que tenemos. Pero al final del día, siempre cada una de estas encapsula la misma verdad. La iglesia de Cristo es un grupo de personas que han sido salvadas, santificadas, restauradas por Cristo, que se reúnen con un solo propósito: glorificar a nuestro Dios. Pero ahora, ya que sabemos qué es una iglesia, la pregunta para nosotros es: ¿cómo se debe de ver tal iglesia? ¿Cuáles deben de ser esas características que cuando una persona piensa en la iglesia dice: eso solamente la iglesia cristiana lo tiene? Me gustaría hablar en esta mañana con ustedes acerca de 3 pilares que Pablo nos enseña en Primera de Corintios, que realmente sostienen todo lo que la iglesia cristiana hace. Esos 3 pilares son la santidad, la unidad y el amor. A lo largo de Primera de Corintios, y si usted no ha leído toda la carta de Corintios, yo le voy a invitar que lo lea. Vemos que Pablo regresa una y otra vez al mismo tema: la santidad, la unidad, el amor. No puede haber una iglesia, no puede existir una iglesia que no sea caracterizada por estos 3 atributos. Tiene que ser santa, tiene que estar unida y tiene que ser amorosa. Así que esta mañana mi misión es presentarte a ti cómo Pablo nos enseña por medio de su carta a los Corintios que tú y yo, como iglesia de Cristo, tenemos que ser santos, tenemos que estar unidos y tenemos que mostrar amor. Y muchas veces, tristemente, en nuestros tiempos, es lo que más falta en la iglesia. Falta santidad, falta unidad y falta amor. Y creo yo que una de las razones por las cuales eso sucede es porque no conocemos, porque no entendemos. ¿Recuerdan lo que nos dice Oseas cuando Dios habla y él dice: mi pueblo pereció porque ¿qué? Porque le faltó el conocimiento. Muchas veces la falta de conocimiento nos hace a ti y a mí a pecar contra Dios, y muchas veces ni siquiera sabemos que estamos pecando. Así que el propósito de hoy es el mismo que Pablo tenía con los corintios: ayudarles a entender que deben de ser santos, que deben de estar unidos y que deben de mostrar amor los unos a los otros. Déjame te doy una advertencia. Por momentos, tal vez, este sermón se sentirá como que te estoy regañando, lo cual no es mi intención. No quiero que ninguno de ustedes me vea feo. Simplemente estoy diciendo lo que la Biblia va a decir. Pero por momentos es mi esperanza que puedas sentir motivación y alegría de poder pertenecer a una iglesia. Porque la realidad, mis hermanos, es de que sí, muchas veces el estándar de la Escritura es alto, pero el gozo que obtenemos por medio de ser parte de la iglesia de Cristo supera cualquiera de esas cosas. Así que es mi intención poder ayudarte a resaltar ese gozo que uno puede encontrar en la iglesia de Jesucristo. Así que hablemos del primer pilar. La iglesia de Cristo debe de ser
santa. Les voy a invitar que vayan nuevamente a 1 Corintios capítulo 1, verso 1 y 2. Voy a leerlo para ustedes. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo comienza su carta, él simplemente se está introduciendo a los corintios, pero como todo buen predicador, Pablo aprovecha su introducción para dejarles saber a estos hombres creyentes del Señor de qué va a estar hablando Pablo. Y miren cómo dice él en el verso 2, a los santificados en Cristo Jesús, tal pareciera algo que ya es, pero después que dice, llamados a ser santos. Ahora, es una frase muy interesante. A los santificados, tiempo pasado, llamados a ser santos, tiempo futuro. ¿Cómo está eso? ¿Eres santo pero todavía no? Bueno, déjenme les explico lo que Pablo está haciendo. Esta palabra santificados que él usa al comienzo simplemente significa consagrar. Lo que Pablo está diciendo a todos aquellos que han sido consagrados al Señor. ¿Sabes qué significa eso? Ser consagrado a Dios. Es una palabra que ya estamos familiarizados con ella. Ser apartados para Dios. Lo que Pablo está diciendo, esta carta, yo se la estoy escribiendo a un grupo de personas en Corinto que son diferentes a todas las demás personas que viven en Corinto, porque tales personas han sido consagradas para Dios. Esta terminología que Pablo está usando tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos mucho este término consagrado cuando se habla de los utensilios que eran utilizados en el templo. ¿A qué utensilios me refiero? Los que ellos usaban para hacer los sacrificios, lo que ellos usaban para quemar la carne de los animales. Todas estas cosas eran consagradas. Quería decir que las personas no la usaban para cocinar su comida o para cualquier cosa. Tenían un uso específico reservado para el uso en el templo. La razón que Pablo usa este término para referirse a la iglesia es para recordarles, ustedes ya no viven para ustedes mismos, ustedes ahora viven por un propósito y ese propósito es servir a Dios. Ahora bien, por esa razón, Pablo dice, santificados, tiempo pasado. ¿Santificados en qué? En Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo es por medio del sacrificio de Jesús, por medio de la fe que ustedes han puesto en Él, ustedes han sido apartados. En otras palabras, sus almas ya han sido consagradas para Dios, mas ahora lo que ustedes tienen que entender es que han sido llamados para vivir como personas santas. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. La santidad, mis hermanos, la pudiéramos definir de una manera sencilla. Es ser extraño para el mundo, mas especial para Dios. ¿Qué significa ser extraño para el mundo? ¿Alguna vez has ido a un lugar en el que no conoces a nadie? A mí me pasó eso ayer. A mi niño tiene sus clasecitas en las que le están enseñando a jugar fútbol y un compañerito lo inventó a su cumpleaños. Y su pastor, si ustedes lo han notado, soy bastante seco. Me oyen aquí hablar y no me callo. Pero cuando estoy ahí sentado con ustedes, es difícil que me saquen palabras. Soy una persona tímida cuando estoy debajo del púlpito. Así que yo estoy ahí y yo me sentía extraño porque veo personas platicando. Mi esposa, ella fácilmente interactúa con personas. Yo la veo y digo, wow, parece que son amigazas por años con estas mujeres. Porque yo decía, ¿cuánto tiempo los conoce? Pero simplemente se ha saludado con ellas, pero ella estaba interactuando como si nada. Pero yo me sentía totalmente extraño. De hecho, cada como 10, 15 minutos la volteaba a ver a ella con la esperanza de que me dijera, vámonos. Pero ni siquiera notaba que yo le estaba tratando de que me dijera, vámonos. Mi hijo José también estaba bien contento, estaba en el brincolín jugando con los niños, pero yo me sentía totalmente raro. Tan raro que llega la comida y de penoso yo ni siquiera quería pararme a comer.
pero empezó el estómago a crujir y dije, ok, lo voy a hacer. No sé si te ha pasado eso, que en algún momento tú has estado en algún lugar y te sientes extraño. Lo que Pablo está diciendo acerca de la iglesia, no solo la iglesia en los Corintios, sino nosotros, todos nosotros que hemos venido a Cristo Jesús, es que ahora somos extraños en el mundo. ¿Por qué razón? El mundo hace cosas que nosotros no hacemos, el mundo quiere cosas que nosotros no queremos, el mundo desea cosas que nosotros no deseamos, y muchas veces todo eso te hace sentir extraño, que estás en un ambiente como en el que no perteneces. Y tristemente como iglesia y a veces como predicadores solamente nos enfocamos en eso, ¿verdad? Y decimos, oye, eres peregrino en este mundo, y tal pareciera que lo convertimos en algo negativo, pero no es algo negativo, porque el ser extraño en el mundo te hace ser especial para con Dios. Porque esa incomodidad que como creyentes deberíamos de sentir aquí, no la sentiremos cuando estemos delante de Dios, porque entonces ahí pertenecemos. De la misma manera que si algún sacerdote hubiera querido utilizar estas cucharas, estos cuchillos de oro que utilizaban para el sacrificio en una comida normal, toda la gente los iba a ver raro, porque iba a decir, oye, ¿qué está haciendo eso aquí? Muchas veces así es nuestra vida en este mundo, pero tenemos que recordar, sí, somos extraños en el mundo, estaremos incómodos en este mundo, mas para Dios somos especiales. Me encanta mucho algo que el autor de Hebreos nos dice en su carta casi al finalizar, y él dice que cuando nosotros adoramos, estamos adorando con la multitud de santos, los millares de santos que hay en todo el mundo. Somos extraños aquí, mas delante de Dios somos hijos conocidos. Mas sin embargo, el entender que somos santos y que somos consagrados para Dios nos tiene que llevar a tomar ciertas decisiones en nuestras vidas. Por esta razón Pablo les dice, les recuerda a ellos, y es lo primero que hace, les recuerda, hey, no se olviden que han sido santificados. No se olviden de eso. Veamos lo que él les dice más adelante en 1 Corintios 5:11. Pablo escribe a ellos y elabora más acerca de esto de la santidad. Y él dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Pues a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. No se espanten, déjenme les digo el contexto. Había un hombre en una iglesia, en esta iglesia de Corinto, que tristemente nos dice Pablo, nos informa a él, que estaba teniendo una relación ilegítima con la esposa de su papá. Ahora, probablemente no era su madre, era lo que nosotros conoceríamos hoy como madrastra, pero este no era una persona de afuera, era una persona de adentro. Y unos versos más antes, ustedes los pueden leer, Pablo les dice, oigan, yo no les digo que se salgan del mundo, que evadan a todo lo malo que hay en el mundo, porque no podemos. Él dice, de tal manera tendría que decirles, oiga, sálganse del mundo, y no podemos salirnos del mundo. De hecho, somos llamados a ir y testificar al mundo, a esos borrachos, a esos ávaros, a esas personas perdidas. Somos llamados a compartir el evangelio con ellos. Más sin embargo, dentro de nosotros, como comunidad seguidora de Dios, debemos de estar consagrados. Y por esa razón Pablo dice, si en el mundo hay esas cosas, nuestro deber es evangelizar, predicar, pero no podemos permitir que dentro de la iglesia, dentro de este cuerpo de creyentes que se reúnen para alabar a Dios, no podemos permitir que exista ese tipo de maldad. Y por esa razón Pablo dice, saquen a ese perverso de entre vosotros. ¿Por qué razón? Regresemos a nuestro capítulo 1, verso 2. ¿Qué dice después Pablo? Después de haber dicho que hemos sido llamados en Cristo, ¿llamados a qué? A ser
santos. En otras palabras, por medio del sacrificio de Cristo, tú y yo hemos sido santificados, hemos sido consagrados para Dios. Es algo espiritual, una realidad espiritual. Tú tienes un propósito y es servir a Dios. Por esa razón, Pablo le recuerda a los corintios. Así que ustedes son llamados a ser santos. En otras palabras, el propósito de sus vidas es estar apartados para Dios. Cristo te ha consagrado por medio de su sacrificio. Ahora es tu deber entender que eres llamado a vivir para Él. Esto, mis amados hermanos, es algo que la Biblia enseña desde el comienzo, desde Génesis, desde el llamado de Abraham, desde el llamado de Jacob y de Isaac. Si vamos a Éxodo 19, 5 al 7, la palabra de Dios dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por eso en muchas ocasiones nosotros como cristianos decimos que la iglesia es el cumplimiento del llamado y de las promesas a Israel. Porque en la iglesia Cristo ha consagrado a un pueblo, a una nación santa. Así que cada uno de nosotros como verdaderos creyentes del Señor tenemos que reconocer que hemos sido santificados y somos llamados a vivir en santidad. Y esta realidad, mis amados hermanos, aplica a todo cristiano en todo lugar. Muchas veces decimos, bueno, pero mi cultura es bastante liberal, así que yo puedo vivir como yo quiera. No. Fíjense en lo que Pablo termina diciendo en el verso 2. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son llamados a ser santos? Los corintios. ¿Con quiénes? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mi hermano y mi hermana, si tú has venido a fe en Jesucristo, tú eres llamado ahora a ser santo. No importa cuál es tu trasfondo cultural, no importa de qué país vienes, no importa qué tipo de adicciones ha habido en tu familia a lo largo de su historia, tú ahora le perteneces a Cristo. Eres extraño en todas esas cosas. Muchas veces oigo personas decir, es que en mi familia hay una maldición que es multigeneracional. Mi amado hermano y hermana, si tú has venido a Cristo, no hay maldición en ti. Tú has sido consagrado, llamado para el Señor, y por medio del Espíritu Santo, tú y yo podemos vivir una vida santa que es agradable al Señor y que traerá gozo pleno a tu vida. Así que el carácter de la iglesia debe ser santo. Tú y yo somos llamados a la santidad. No podemos permitirnos, mis hermanos, simplemente quedarnos como estamos. Y es lo que estaba pasando en Corinto. De hecho, leyeron una de las cosas de las que Pablo habla, avaricias, y más adelante habla de cosas aún brutales, adulterio, fornicación, y todas esas cosas estaban sucediendo en una iglesia que debía de ser consagrada. ¿Por qué? Porque no conocían, porque no entendían, mas Pablo les enseña a ellos: ustedes deben de ser santos. Ahora, tenemos que ser separados del mundo, pero no separados los unos de los otros. Tiene que haber división entre nosotros y el mundo, mas dentro del contexto de la iglesia tiene que haber unidad. Y ese es el segundo pilar que Pablo nos enseña en la carta de Corintios. Ahí mismo en el capítulo 1, le voy a invitar que vaya al verso 10. Primero Pablo recuerda a los corintios, deben de ser santos. Y después él les recuerda, deben estar unidos. Primera de Corintios 1:10 nos dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
No sé si esta historia es verídica, pero recuerdo un profesor decir esto hace tiempo y él decía que en su congregación había una persona que decía: yo comparto el chisme con toda la iglesia porque la Biblia me dice que todos tenemos que hablar la misma cosa. Así que a todo el mundo yo le voy a compartir lo que mi hermano o mi hermana hizo. Eso no es lo que nos está enseñando Pablo. Cuando Pablo nos dice os ruego, en primer lugar él está diciendo: oigan, yo les imploro que por favor hagan ¿qué? Hablen todos las mismas cosas. ¿Qué estaba sucediendo en esta iglesia? Como leeremos más adelante, unos estaban diciendo: yo soy ¿de qué? De Cefas, de Pablo, de Apolo. Unos sí decían que eran de Cristo, qué bueno, ¿verdad? Pero había esta división. Y este tipo de división, mis hermanos, no puede existir en la iglesia. Y Pablo lo enseña de una manera tan interesante. Si vamos al capítulo 3, él retoma esta conversación ahí. Y me están viendo hacer esto porque Pablo en esta carta lo que hace él comparte un pensamiento circular. Comienza con santidad, después se va un poco a unidad, después regresa a santidad, después va a unidad. Y tal parece que era la estrategia para que los corintios pudieran entender lo que él estaba diciendo. Pero veamos lo que dice en el verso 3 del capítulo 3. Es muy interesante. Él dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si entre ustedes hay divisiones, ustedes son carnales. Pablo usa la palabra carnal en contraste con la palabra santo o consagrado. En otras palabras, él está diciendo: el que ha sido apartado para Dios es consagrado a Dios. El que no ha sido apartado para Dios es carnal. Pero veamos una frase que Pablo dice y lo hace a manera de pregunta: ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sabes en el lenguaje original qué significa esa palabra hombre? Un ser humano. Ahora es muy interesante lo que Pablo está diciendo. Está diciendo que las personas de la iglesia no tienen que ser como hombres, no tienen que ser como seres humanos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que somos extraterrestres cuando venimos a Cristo? No, no es lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo está diciendo es la naturaleza humana crear divisiones. Es la naturaleza del hombre que no tiene a Cristo crear divisiones. Mas cuando tú vienes a Cristo, ya no tienes esa naturaleza de crear división, sino que ahora tienes que estar unidos. Lo que Pablo está haciendo, él está exagerando. Él está diciendo: ustedes se están comportando como seres humanos comunes y corrientes que no tienen a Cristo cuando se andan peleando entre ustedes. ¿Qué es esto? ¿Qué son contiendas? Pleitos. Yo me peiné más bonito hoy. No, yo me peiné mejor hoy. Mis hijos son los mejores. No, los míos son los mejores. Disensiones. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Y si no te vas tú, me voy yo de la iglesia. Todo eso, Pablo está diciendo, eso es de gente carnal. Ustedes, regresando al verso 10, capítulo 1, deben hablar la misma cosa. ¿A qué se refiere con la misma cosa? Veamos ahora sí el verso 12 y 13. Pablo dice lo siguiente: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Quiero que entendamos, si no ponemos atención, no vamos a lograr comprender qué es lo que Pablo está diciendo que es el problema con esta iglesia. El problema que hay en esta iglesia, la razón por la cual hay divisiones, es porque hay un problema de lealtad. Las personas, en vez de ser leales a Cristo, están siendo leales a otros hombres. Se han creado facciones. ¿Saben por qué la iglesia es unida? Porque tiene un Señor, ¿un qué? Una fe, un bautismo. Por eso estamos unidos. Pero cuando la iglesia deja de tener un Señor, y ahora tiene dos, y ahora tiene tres, ¿qué sucede? Divisiones, facciones. A eso se refiere Pablo. Hablen la misma cosa, muestren la misma lealtad al mismo hombre que es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nuestra lealtad no solamente puede ser a otro hombre.
Muchas veces, y de hecho creo yo, que la mayoría de nuestros problemas como iglesia, como seres humanos, procede de la lealtad tan alta que nos tenemos a nosotros mismos. No se trata de cumplir la misión de Cristo en nuestras vidas, se trata de cumplir mi misión en mi vida. Y si mi hermano y mi hermana no es partícipe con eso conmigo, entonces vamos a tener problemas. Miren lo que dice Santiago 4:1. Él hace una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahora él no está hablando de guerra entre nación y nación. Él está hablando a la iglesia, está hablando dentro de la iglesia. Nada más imagínense, los pleitos son tan fuertes que hasta parece que hay guerra ahí. Yo no sé, yo me imagino a la hermana aventándole la zapatilla a otro hermano o la chancla en aquellos tiempos, porque había tanto pleito, tanta división. Y Santiago dice: oye, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Fíjense lo que dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es de esas pasiones deshonestas que ustedes tienen de ser más que los demás, de ser admirado, de siempre tener la razón, de que todos hagan lo que tú quieres? Verso 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Muchas veces la razón que tú y yo estamos divididos como iglesias y aún como familias tiene que ver con que nuestra lealtad suprema es para nosotros mismos. Pero cuando cada persona de nosotros decidimos y decimos: voy a vivir para Cristo, mi mayor lealtad es Jesús, Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, sucede lo hermoso que vemos en Hechos 2:41 al 47. Logramos tener todas las cosas en común, porque ya no se trata acerca de nosotros, sino que se trata acerca de Jesús. Sigamos leyendo capítulo 1, verso 10 de 1 Corintios. Dice: y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primero les dice: oiga, quiero que hablen la misma cosa. Eso significa todos pongan su lealtad en Cristo, todos sean fiel a Cristo, Él es el Señor. Pero después les da otra instrucción: que no haya divisiones. Ahora, podemos cometer un error muy grande si simplemente vamos a un diccionario en español y definimos esa palabra división. Pero en el lenguaje original, el significado de esa palabra división es estar separado por motivo de propósito diferente. Ahora, quiero que vean cómo esto se conecta con nuestra definición de la iglesia. ¿Qué es una iglesia? Un grupo de personas reunidos con ¿un qué? Con un propósito. Más las divisiones, ¿por qué se dan? Porque hay diferentes propósitos. Lo que Pablo está diciendo: en la reunión de los santos no puede haber diferentes propósitos. Tiene que haber solo un propósito, y es servir y alabar a Jesucristo. Y cuando tú y yo hacemos eso, entonces la división se acaba en nuestras iglesias. Después Pablo dice: sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Perfectamente unidos era un término médico que se usaba en aquellos tiempos. De hecho, la frase griega solamente se usaba para explicar cuando a una persona se fracturaba la mano y el médico trataba de ponérsela junta. El médico decía: ya este hueso ha sido perfectamente unido, cuando el brazo estaba totalmente sanado. Entonces Pablo está tomando prestado ese término, probablemente es porque conocía a Lucas y Lucas le ayudó un poco a entender esto, y dice Pablo: ustedes tienen que ser como un hueso que en un tiempo estuvo roto antes de Cristo, pero ahora en Cristo ese hueso ha sanado y está perfectamente unido. Así tienen que estar ustedes, perfectamente unidos. ¿En qué? En mente y en un mismo parecer. Mente significa tu forma de pensar. Lo que Pablo dice: ustedes tienen que pensar de la misma manera. Ahora, hay que ser honestos. Eso es extremadamente difícil. Ni siquiera en nuestros hogares pensamos de la misma manera. Les acabo de dar un ejemplo con mi esposa. Yo ya me quería ir, ella no se quería ir. Y todavía cuando nos vinimos,
Yo pensé que me iba a decir gracias, Luis, porque te aguantaste, esperaste mucho. No, me dijo, pero nos vinimos muy rápido. Y yo me quedo, pensamos diferente. ¿Cómo es posible que la iglesia, ni siquiera somos familia, no crecimos juntos, no nos conocemos por 30 años? ¿Cómo es posible que podemos tener la misma forma de pensar? Eso es posible por medio del Espíritu Santo. Es la obra de Dios en nosotros. Pero no solamente tenemos que tener el mismo pensar, sino que también nos dice Pablo, y un mismo parecer. Una tradición más correcta de esto, primero, no quiere decir que las hermanas se tienen que ir a pintar el pelo del mismo color, que los hermanos tienen que ponerse la misma camisa. No sé si han visto que hay iglesias que hacen eso. Todos andan uniformados, se ven bonitos, pero bueno, eso no es lo que nos está diciendo la Biblia. Parecer realmente significa propósito. Nuevamente, Pablo regresa. Cada uno de ustedes tiene que estar perfectamente unido en la misma manera de pensar. ¿Y en qué? Y en el mismo propósito. El mismo propósito. Cuando hacemos esto, encontramos entonces nosotros unidad. Y mi amado hermano y hermana, déjame decirte que la unidad que esta congregación local, que tú y yo, y te invito a que voltees a ver a la persona que tienes al lado de ti, la unidad que tú y yo mostramos que tenemos es el mayor testimonio que tenemos en nuestras vidas. Les voy a invitar que veamos lo que dice Juan 17:21. Juan 17:21 nos dice lo siguiente: para que todos sean uno. Este es Jesús orando. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Jesús está orando al Padre. Esta es su última oración antes de ser crucificado. Y él dice: Padre, mi oración para mis discípulos es que ellos puedan ser uno como tú y yo. Pero miren la razón: para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuándo es que el mundo va a creer que lo que tú y yo predicamos es real? Cuando tú y yo seamos uno. Porque déjame te digo algo, eso es imposible para el mundo. Eso es imposible para alguien fuera de Cristo. Y Jesús ora al Padre y le dice: cuando la iglesia, cuando los discípulos sean uno, el mundo va a reconocer que tú verdaderamente me enviaste. No son los milagros, mis hermanos. El mayor milagro que tenemos en la iglesia es nuestra unidad. Ser uno. Ahora hablemos del tercer pilar. Ya estamos por terminar, es el más corto, no se preocupen. Tercer pilar. Pablo primero nos habla acerca de la santidad. La iglesia tiene que ser santa. Después nos habla acerca de la unidad. La iglesia tiene que estar unida. Y después nos habla acerca del amor. El tercer pilar del carácter de la iglesia es que la iglesia de Cristo debe ser amorosa. Debe ser amorosa. Y disculpen la palabra, no encontré una mejor manera de ponerlo, así que dije amorosa. Amorosa. Primera de Corintios 12:31. Tal vez se sorprendan que no estoy yendo a Primera de Corintios 13, que es el pasaje del amor, pero Primera de Corintios 12:31 nos da el contexto y nos ayuda a entender. Primera de Corintios 12:31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿De qué se trata Primera de Corintios capítulo 12? Déjenme les leo un resumen que escribí acerca de Primera de Corintios capítulo 12. Dios da diferentes dones a diferentes creyentes para edificar un solo cuerpo, y esos dones deben usarse en amor. Dios da diferentes dones a los creyentes, y esos dones son para edificar un solo cuerpo y deben ser usados en amor. Lo que Pablo está diciendo aquí, él les dice: procurad pues los dones mejores. ¿Qué dones ha mencionado Pablo? Hablar en lenguas, profecía, sanidad, un buen de cosas, de dones. ¿Y qué hace uno como ser humano? Bueno, yo quiero el mejor, ¿verdad? A mí dame ese de sanidad. Yo quiero el don de sanidad. Yo quiero el don de volar. Ese no es don. Ese no es don. No te vayas a aventar de un techo, porque ese don a nadie se lo ha dado Dios. Solamente Jesús lo tiene. Pero
Pablo dice, procuren, busquen los mejores dones, oren a Dios que les dé dones. Pero fíjense lo que dice Pablo después, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es increíble cómo Dios utilizó a Pablo. Pablo escribiendo, la gente ni siquiera ha leído la carta y Pablo dice, ok, cuando lean esto y yo diga, busquen los mejores dones, van a empezar con sus cosas. Yo quiero ser el más inteligente, yo quiero ser el más guapo, yo quiero hacer esto. Y todo porque creen que eso los eleva más a ellos. Pero Pablo, imaginándose lo que estos hombres podían tener en mente cuando leyeran la carta, él les dice, eso que tienes en mente, yo te muestro un camino aún más excelente. Déjame te digo un don que aún es mejor que todos esos que tú estás pensando. Y ahí comienza 1 Corintios 13. ¿Cómo comienza? 13:1. Si yo hablase lenguas humanas, Pablo listo, él se imaginó, estos van a querer hablar todos los lenguajes del mundo para hacerse ricos. Pero Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, nada más imagínense la imaginación de los hombres. Pablo, por medio de la inspiración, él sabe que hay unos que están deseando hablar el idioma de los ángeles. Pero Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¡Wow! Después dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Estas personas querían ser súper inteligentes, pero Pablo dice, y si tuviese aún toda la fe, yo me imagino a ellos pensando, si tuviera fe como un grano de mostaza, yo voy a mover todas las montañas y me voy a hacer una casa gigante. Pero Pablo dice, aunque tenga todo eso, que pueda trasladar los montes y no tengo amor, nada soy. Verso 3, había algunos que tal vez sí estaban deseando buen don, poder ayudar, poder ser dadivosos. Pero Pablo dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Mi hermano, el amor termina siendo el pilar para nuestra santidad y para nuestra unidad. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice el verso 3. Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué sucede cuando alguien te lastima? Todos decimos, ok, yo aguanto, pero no tengo tanto aguante. ¿Cómo dice? Una cosa es ser bueno y otra cosa es ser tonto. Le paso una, pero ya la siguiente no. ¿Pero qué dice Pablo? El amor todo lo sufre. Y de hecho en Corintios vemos un ejemplo de esto. Había cristianos defraudándose el uno al otro y se andaban demandando. ¿No pasa eso hoy? Cristianos demandándose un choquecito, ni se ve un rasguñón a tu carro, ya te duele la espalda y no puedes mover el cuello. Se estaban demandando, estaban haciendo todas estas cosas y Pablo dice, eso no debería de pasar entre ustedes. Y si te defraudaron, ¿qué? ¿Acaso no lo puedes sufrir por honor a Cristo, por honor al Evangelio, para que el testimonio no sea dañado? Por eso Pablo dice aquí, el amor todo lo sufre. Cuando tú amas, es más fácil que haya unidad. Pero también hay algo más, todo lo espera. No lo malo, sino que sí, todo lo sufre, pero espera las promesas de Dios. Sabe que un día las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque todo lo soporta. Oh, mi hermano, si esta iglesia aprende a amarse, vamos a ser la iglesia más unida. ¿Sabes por qué? Porque no nos vamos a juzgar por nuestras faltas, sino nos vamos a amar por la gracia de Dios que hay en nuestras vidas. Y nuevamente, amarnos los unos a los otros es uno de los más grandes testimonios que tenemos. Juan 13:35, Jesús hablando a sus discípulos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Te ha pasado que alguien te ha dicho, tú no pareces cristiano? Mira cómo andas con tus pleitos en la iglesia y con nadie te llevas mal. Te puedes saber harta Biblia, les puedes predicar por horas, pero si te ven ahí con tus pleitos y con tus divisiones, ¿cómo dice la gente? ¿Para qué quiero ser un hipócrita más? ¿Pero qué dijo Jesús? En esto van a conocer. ¿Quieres verdaderamente que el mundo
se admire y venga a Cristo, que Dios use tu testimonio para que el mundo venga a Él, ámate los unos a los otros. ¿Y cómo? Como Jesús nos ha amado. Ahora, tal vez tú te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia tiene que ser santa? ¿Por qué la iglesia tiene que ser unida? ¿Y por qué la iglesia tiene que ser amorosa? Bueno, mis amados hermanos, la razón de esto es porque el carácter de la iglesia debe de reflejar el carácter de Dios. La iglesia debe de ser santa porque Dios es santo. Jesús mismo lo dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Por qué es que la iglesia tiene que estar unida? ¿Qué dijo Jesús? Padre, que como tú y yo somos uno, que ellos también puedan ser uno. La iglesia tiene que ser unida porque Dios es una. ¿Y por qué la iglesia tiene que ser amorosa? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el que no ama, ¿qué? No ha conocido a Dios. La santidad, la unidad y el amor son los pilares del carácter de la iglesia. Y debe de ser nuestra oración que eso podamos manifestar nosotros como iglesia. Que no solamente seamos un grupo de personas reunidas con un propósito, sino que seamos un grupo de personas santas, unidas y amorosas que se unen por un propósito. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Siguiendo la metodología que hice la semana pasada, déjenme les proveo una conclusión escrita que tal vez ustedes pueden anotar acerca de cuál es el carácter de la iglesia. El carácter de la iglesia es lo que la diferencia del mundo y se sustenta en tres pilares: santidad, unidad y amor. La iglesia es santa porque ha sido consagrada en Cristo y llamada fuera del mundo. Está unida porque su lealtad es solo a Jesucristo, y es amorosa porque el amor es el camino más excelente por el cual todo se edifica. Y así debe de ser la iglesia, porque así es Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos.